El 16 de abril de 2009, un hombre de 64 años fue hallado en el baño de su casa sin vida. Se creyó que la causa de muerte fue por problemas cardíacos, aunque no tenía antecedentes, y además presentaba indicios de un homicidio, marcas extrañas en el cuello y una fractura en el esternón. Un año después, su mujer fue hallada sin vida al pie de la escalera del piso principal de la casa, con signos de haber sido estrangulada. Sin embargo, los investigadores esta vez determinaron que lo más probable era que se había tratado de un accidente, cayéndose la mujer por las escaleras. 3 años después, el hijo fue encontrado muerto en su habitación, en la misma casa donde habían fallecido sus padres descritos anteriormente. Así que en 4 años, en la misma casa, murieron todos los que residían en ella. La última muerte era evidente que se trataba de un asesinato premeditado y a partir de ahí, no solo investigaron su asesinato, sino también el de sus padres, ya que habían ignorado pruebas en sus muertes que señalaban que también habían sido asesinados, y que en todos los casos los asesinos habían sido los mismos, en un periodo de 4 años. Hoy vamos a hablar sobre el caso de la familia Harrison, un caso impactante especialmente por la ineptitud de los investigadores de los casos. Antes de empezar con este caso, dejo por aquí mis redes sociales, recordaros que tengo canal secundario donde cuento historias de Reddit y tenemos un podcast donde contamos más historias de Reddit. Y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal, que somos casi 300.000 suscriptores. Deja un me gusta en este vídeo si al final del vídeo te ha gustado. Y ahora empecemos con el caso de la familia Harrison. Este caso sucedió en Canadá. Bridget Blackwell nació en London, Ontario, Canadá en 1946. Soñaba con ser actriz y la describieron como una mujer muy dedicada a sus sueños y con un espíritu aventurero. A sus 16 años trabajó en un concurso canadiense llamado Act Fast, protagonizó producciones teatrales, etc. También había participado en varias obras de un prestigioso festival llamado Festival de Stratford, que es un festival de arte. A principios de los años 60 estaba entre los bastidores de este festival cuando conoció a Bill Harrison y de inmediato conectaron. Bill Harrison era de Stratford, creció en una familia de músicos y aficionados al jazz y trabajaba en el departamento de vestuario de la obra. Se casaron en 1969 y se mudaron a Mississauga, Ontario, para empezar una vida juntos. Bill allí comenzó a trabajar como ejecutivo para una cadena de supermercados llamada Sobeys. Bridget consiguió trabajo como profesora y rápidamente la ascendieron a directora, superintendente y asistente especial del ministro de Educación. Enseguida se involucraron mucho en su comunidad. Bridget formaba parte de la junta escolar y Bill entrenaba también a equipos de béisbol de ligas menores. Les encantaban los niños y eran conocidos por ser personas muy agradables. Para que nos hagamos una idea, al funeral de Bridget asistieron más de 1000 personas, y cuando un orador preguntó en cuántas personas Bridget había influido en sus carreras, la mitad de los presentes levantaron la mano. Pronto se mudaron a una casa grande en la 3635 de Peach Pine Crest. La casa tenía 6 habitaciones. Bridget y Bill eran inseparables, ella era apasionada y él era sereno y firme, así que eran bastante equilibrados, se equilibraban el uno al otro. No podían tener hijos de forma natural, así que en 1973 recurrieron a la adopción, adoptando a un niño llamado Caleb de 6 meses. Caleb fue descrito de pequeño como un niño con mucha energía y travieso, con tendencia a meterse en problemas. Bill fue descrito como el mediador de la familia y Bridget como la que disciplinaba. Bridget y Caleb se querían mucho como madre e hijo, pero tenían diferentes opiniones, no siempre estaban de acuerdo y básicamente sus personalidades chocaban muy a menudo. Bill y Caleb tenían una relación como de mejores amigos, por otro lado. En resumen, eran una familia muy unida. También eran muy unidos con sus familiares de Bill, familiares de Bridget, y a menudo durante las fiestas, navidades, etc., invitaban también a los vecinos y eran todos como una gran familia. Caleb tenía dificultades en la escuela y se burlaban de él porque tenía síndrome de Tourette. Se portaba mal y desafiaba a los profesores, lo cual para Bridget era muy difícil porque lo que más deseaba era que su hijo fuera un buen estudiante y le fuera todo bien en la escuela. Saltando en el tiempo, cuando Caleb tenía 27 años, conoció a una mujer en un almacén de muñecas.
Tras terminar la secundaria, Caleb buscó trabajo y encontró su vocación en el negocio de envíos y recepción cuando el comercio electrónico estaba en pleno auge. El almacén en el que trabajaba era el de una tienda especializada en vender Barbies de colección llamada My Favorite Doll. En el año 2000, mientras trabajaba ahí, se fijó en la joven que era la que atendía en el mostrador de la tienda. Era Melissa Merritt, de 19 años en ese momento. Melissa era una amante de los animales que había crecido en una familia de agentes de la ley. La mayoría de sus familiares eran policías. Su padre era un policía de Toronto y su hermano seguía los pasos del padre para ser policía también. Melissa acababa de terminar su relación con su novio del instituto y también se fijó en Caleb. Ella soñaba con tener marido e hijos lo antes posible, así que conectaron y rápidamente empezaron una relación. A los pocos meses de estar saliendo, sin embargo, Caleb le contó a sus padres que planeaba formar una familia. Melissa había perdido un ovario debido a una afección médica y algún día necesitaría que le extirparan el otro ovario, por lo que quería tener hijos mientras pudiera. Y Caleb quería lo mismo, ya que quería formar una familia con ella. En 3 años y medio se casaron, tuvieron 2 hijos y se mudaron a una casa en Georgetown, a 30 minutos en coche de sus casas familiares en Mississauga. Sin embargo, pronto la relación comenzó a tensarse por el tema económico, no tenían mucha estabilidad, las responsabilidades familiares y porque Caleb bebía bastante alcohol. Estos no fueron los únicos motivos. Caleb contó que Melissa tenía tendencia a inventar historias. En la primavera de 2004, Melissa le contó a sus familiares y amigos que tenía cáncer de ovario y se demostró que era mentira. Melissa dijo: "Admito haber exagerado un problema de salud y haber causado preocupación a mi familia y a la de Caleb. Estaba recibiendo tratamiento por un quiste y exageré la situación, lo que provocó que mi familia y la de Caleb temieran que tuviera cáncer. Y según ella, tenía los 2 ovarios ahora, nunca le habían extirpado uno", como le dijo a Caleb cuando tenía prisas para tener hijos. A partir de ahí comenzaron los problemas. En junio de 2005, Melissa llamó a la policía para denunciar que Caleb la había atacado en casa. Él fue arrestado y acusado y finalmente condenado por agresión doméstica. Melissa declaró lo siguiente: "Me hizo una llave en la cabeza y me golpeó repetidamente". Y Caleb declaró: "Yo me protegí después de que Melissa me atacara a mí, arañándome y haciéndome cortes". La relación terminó en ese momento. Caleb regresó a vivir a casa con sus padres y Melissa permaneció en Georgetown sin permitirle a Caleb ver a sus hijos. Un mes después, Caleb estaba regresando a casa ebrio de una fiesta y chocó el coche contra un taxi. El conductor de ese taxi murió y 4 jóvenes pasajeros resultaron heridos. Bridget y Bill se quedaron devastados con este suceso. Caleb fue acusado por conducir ebrio, causar la muerte de una persona, pero fue puesto en libertad bajo fianza con la condición de vivir con sus padres. Unas semanas después, Melissa denunció un allanamiento en su casa a la policía de Halton, alegando que Caleb entró a su casa por el patio trasero y la atacó. La policía fue directamente a buscar a Caleb a casa de sus padres y se encontraron con que él estaba herido, en muletas, y prácticamente no podía caminar sin ellas, así que no podía haber atacado a Melissa. Él mismo dijo: "Melissa obviamente desconocía que yo había tenido un accidente y que no podría estar implicado en un allanamiento". Sin embargo, Melissa continuó denunciando varios allanamientos durante esa época, pero no se presentaron cargos contra Caleb porque no podía haber sido él debido a su estado de salud. Un policía dijo: "Estoy totalmente convencido de que Melissa se está inventando todas estas historias". Tras todas estas acusaciones se realizaban juicios. Caleb, ante el tribunal, alegó: "Melissa está engañando deliberadamente a la policía de Halton en sus continuos intentos de implicarme en actos de abuso y crear sospechas sobre mí". Caleb estaba a la vez luchando para obtener el derecho de visitas de sus hijos o custodia compartida. En octubre de 2005, un juez le concedió poder ver a sus hijos los martes, jueves y cada 2 fines de semana, con el requisito de que cumpliera con los términos de su fianza, que incluían vivir con sus padres. Ese invierno, Melissa conoció por internet a un hombre de 28 años llamado Christopher Fattore. Christopher se había criado en un barrio italiano del norte de Toronto, se había graduado en la escuela secundaria y trabajaba como gerente de cocina en Hooters, como portero de discoteca y personal de mantenimiento. Menos de un año después, en octubre de 2006, Christopher le propuso matrimonio a Melissa. Planificaron la boda para la primavera, pero entonces surgió un problema. Y es que Melissa seguía casada con Caleb. Melissa dijo: "Cometí un error al pensar que tras 2 años de
de separación estaríamos automáticamente divorciados. Finalmente, ella y Christopher celebraron la ceremonia, pero no fue una boda oficial. Tuvieron 4 hijos en los siguientes 5 años, lo que la convirtió en madre de 6. Ella y Christopher tenían empleos esporádicos y muy mala administración con el dinero. A menudo dependían de la asistencia social y de pedirle dinero prestado a familiares. Volviendo un poco atrás, cuando Melissa y Christopher, entre comillas, se casaron, un juez le concedió a Caleb la custodia compartida. Así que los 2 niños pasarían la mitad del tiempo en casa de su padre y sus abuelos paternos y mitad del tiempo con su madre y Christopher, quienes se habían mudado de nuevo a una casa en Mississauga. Bill y Bridget disfrutaban mucho de sus nietos y participaban muy activamente en sus vidas. Eran los que les llevaban a la escuela, a las actividades y los ayudaban con las tareas. Melissa, al ver que eran los abuelos los que cuidaban de los niños, les envió un correo electrónico que decía: si Caleb no cuida de ellos, nadie más que yo debería hacerlo. Durante los siguientes años, Melissa presentó 5 acusaciones de que Caleb y sus padres agredían a los niños. Los niños declararon, pero los investigadores concluyeron que estos niños habían sido instruidos por Melissa y no que estuvieran diciendo la verdad. Para diciembre de 2008, Melissa no permitía de nuevo que los Harrison vieran a los niños. 3 días antes de Navidad, un juez le ordenó que dejara de interferir en que Caleb no pudiera ver a sus hijos. En marzo de ese año, Caleb comenzó a cumplir la condena de prisión de 18 meses por la muerte del conductor del taxi años atrás. Bridget y Bill obtuvieron la custodia compartida de sus nietos mientras su hijo estaba en prisión. El juez dijo: es importante y en el mejor interés de los niños mantener el entorno al que están acostumbrados, que era pasar tiempo con los abuelos también. Melissa estaba furiosa por la custodia compartida y porque tenía muchos problemas económicos. Ella y Christopher decidieron empacar sus cosas, coger a los niños e irse de Mississauga sin decirle nada a nadie, ni siquiera a Caleb. Se fueron el 16 de abril de 2009, mismo día en el que Bridget llegó a su casa poco antes de las 9 p.m, ya que volvía de una reunión de la junta escolar. Esperaba encontrarse a su marido Bill en casa, pero al entrar al recibidor vio que toda la casa estaba a oscuras y solo se escuchaba el zumbido del televisor de la sala de estar. Había un plato de comida a medias en el centro de la mesa. Ella comenzó a gritar el nombre de Bill, pero no obtuvo respuesta. Revisó el segundo piso, pero tampoco lo encontró. Al bajar se dio cuenta de que la puerta del baño estaba cerrada. Volvió a gritar su nombre, pero nada. Esta puerta del baño estaba cerrada con llave. Bridget forzó la cerradura con un alfiler y encontró a su marido en el suelo del baño desplomado contra la pared del fondo y llamó a emergencias. El operador le pidió que revisara sus signos vitales y ella dijo que Bill estaba frío y rígido, que no respiraba y que no lo notaba. Llegaron los paramédicos y confirmaron que Bill estaba muerto. En las declaraciones con la policía, Bridget dijo que le parecía muy extraño que la casa estuviera a oscuras y también explicó que la puerta del baño podía cerrarse con llave por ambos lados, por dentro y por fuera, por lo que dijo: ¿por qué un hombre que está solo en su casa se molestaría en cerrar la puerta con llave? El forense era el Dr. Reuben Girard. Llegó a la casa a las 10:50 de la noche, examinó el cuerpo y observó abrasiones en el cuello de Bill, finas marcas rojas en la garganta que dijo que podían deberse al collar que llevaba puesto. A pesar de la puerta cerrada y las abrasiones en el cuello, los investigadores no consideraron la muerte como sospechosa, sino como una muerte repentina e inexplicable. Y el informe policial decía: la muerte parece ser natural. El forense no tenía ninguna otra preocupación respecto a la investigación policial. La policía revisó la escena y consideró que no había motivos de preocupación. Sin embargo, al no estar clara la causa de muerte, Girard ordenó una autopsia. El patólogo Dr. Timothy Feltis fue asignado para realizar la autopsia de Bill y concluyó que no había sospechas de homicidio y que no se trataba de una muerte sospechosa. Sin embargo, tampoco encontró evidencias de muerte natural. No presentaba ninguna anomalía cardíaca ni signos de enfermedad. Dijo lo siguiente: no se encontró una causa anatómica o toxicológica definitiva de la muerte. Lo que sí que se encontró fueron varias lesiones, incluyendo abrasiones en el cuello, un gran hematoma en el cuero cabelludo y, lo más preocupante, una fractura en el esternón. Años después, cuando sucederían las siguientes tragedias, el patólogo jefe de Ontario declaró
que la autopsia de Bill mostraba un hallazgo sorprendente que debería haberlos alertado. El patólogo Feltis, encargado de la autopsia, dijo que Bill podría haber caído sobre alguna esquina afilada sobre el tocador del baño y haberse roto el esternón. Podría haber tenido un colapso repentino como resultado de una arritmia cardíaca aguda con una caída que golpeó su cabeza y pecho, pero no había evidencia que respaldara un colapso por un problema cardíaco. Bridget vio la autopsia unos meses después y cuando leyó el informe se quedó en shock y dijo: la autopsia básicamente dice, aquí tenemos a un humano sano, no hay ningún motivo por el que podría haber muerto. Así que es increíble cómo determinaron que la muerte de Bill fue natural cuando estaba completamente sano y no había ninguna evidencia ni ningún resultado claro de lo que había pasado. Volviendo a cuando Bridget encontró el cuerpo de su marido en el baño, al día siguiente fue cuando se dio cuenta de que Melissa se había fugado con los niños porque se enteró de que estos no habían acudido a la escuela. Bridget rápidamente acudió a la policía, pero los agentes no actuaban sin una orden judicial actualizada del Tribunal de Familias. Pasaron días antes de que Bridget pudiera comparecer ante un juez y el 23 de abril obtuvo la custodia exclusiva temporal de los niños, lo que llevó a la policía a emitir una orden de arresto hacia Melissa por haberse fugado con los niños, ya que se consideraba secuestro. Bridget le explicó a Michael Young toda la historia, pero en ese momento él no cayó en que la muerte de Bill pudiera estar relacionada con estos problemas. Ni él ni los investigadores de la muerte de Bill descubrieron que Melissa, Christopher y los niños se fugaron el mismo día que Bill falleció. Ninguno cayó en eso. Melissa y Christopher estuvieron 7 meses desaparecidos con los niños, viajando por todo el país. Condujeron hasta Calgary y luego viajaron al este en busca de un alquiler más barato. Se establecieron en Nueva Escocia, donde Melissa dio a luz a su cuarto hijo. Habían estado usando identidades falsas, nombres falsos, pero poco después la policía dio con su paradero, ya que Christopher entregó un cheque de alquiler con su nombre real. En noviembre, Melissa fue arrestada y acusada de secuestro de menores y puesta bajo custodia policial. Bridget voló a Halifax, que es donde estaban, y se llevó a sus nietos a su casa. Caleb salió de prisión anticipadamente por buena conducta y comenzaron a recuperar un poco su vida normal, evidentemente devastados porque Bill había muerto. Bill, quien siempre había sido su mediador, porque recordemos que Bridget y Caleb siempre habían chocado un poco y sin Bill como mediador, su relación comenzó a tensarse bastante en ese momento. Poco después, Melissa fue puesta en libertad bajo fianza con la condición de no tener contacto sin supervisión con los niños ni salir de casa sin autorización. Sin embargo, el 10 de abril, Melissa y Christopher condujeron hasta la casa de los Harrison violando la orden judicial. Melissa se quedó en la camioneta mientras que Christopher tocaba la puerta de la casa. Bridget abrió la puerta y Christopher le entregó una carta y le dijo que era para los niños. En ese mismo instante, Caleb volvía a la casa con los niños y vio a Melissa en el coche y Bridget llamó a la policía. Melissa fue arrestada y acusada por incumplimiento de la orden judicial y pasó 3 días en prisión. Pocos días después, el 21 de abril, un día antes de la audiencia por el secuestro, el hijo de 8 años de Caleb y Melissa volvía a casa en bicicleta desde la escuela. Abrió la puerta principal y se encontró con su abuela Bridget tirada al pie de la escalera. Corrió hacia casa de los vecinos, quienes llamaron a emergencias. Bridget estaba muerta a pocos metros del baño donde su marido había fallecido un año atrás. La primera teoría en la investigación de su muerte fue una caída por las escaleras, pero la familia no estaba de acuerdo. Caleb le dijo a su prima Nicole: es imposible que alguien se caiga por las escaleras y acabe en esa posición, no puede ser, no tiene sentido. Bridget yacía boca abajo con los brazos a los costados y la cabeza apoyada en el último escalón, con los ojos abiertos. Al llegar al lugar, el forense Dr. Robert Boyko se mostró preocupado porque el cuerpo de Bridget mostraba abrasiones, hematomas por la barbilla, cuello, y su cuerpo fue enviado al centro para la autopsia forense, el tipo de autopsia que Bill no recibió, pues la muerte de Bridget sí que se consideraba sospechosa, al principio. Los patólogos forenses explicaron días después que las lesiones de la barbilla y cuello de Bridget, junto con una hemorragia petequial, sugerían una compresión cervical, lo que significaba que podría haber sido estrangulada. Sin embargo, también presentaba fracturas en la nuca, algo poco común en casos de compresión cervical, lo que respaldaba la teoría de la caída. Dijeron: por el momento se desconoce cómo sufrió esta combinación de lesiones. El equipo se reunió con el doctor Michael Polanen, jefe de patología forense, quien
se enteró en ese momento que esa era la segunda muerte en esa casa y le preocupaban las similitudes. Quería exhumar el cuerpo de Bill para una autopsia exhaustiva, pero no era posible porque el cuerpo de Bill fue incinerado. La familia expresó sospechas sobre Melissa y Caleb habló con los agentes y les explicó toda la historia con Melissa. Al principio, sin embargo, la policía se centró en Caleb ya que conocían su relación difícil con su madre. Sin embargo, el tío de Caleb dijo que él tenía una coartada, que había estado en el trabajo, así que lo descartaron como sospechoso. La policía entonces sí que entrevistó a Melissa, quien dijo que había estado en su casa el día que Bridget murió. Dijo que en su casa ella y Christopher estaban trabajando como canguros, estaban haciendo una especie de guardería y ese día estuvo cuidando a un niño. La policía interrogó entonces a Christopher, quien declaró haber estado haciendo recados y trabajando en su patio trasero. Recuperaron imágenes de vigilancia, las cuales confirmaron que Christopher había estado allí, pero en un momento desaparecía. Y Christopher dijo: no, es que en ese momento me fui a casa de la abuela de Melissa a recoger una batería. Y la policía nunca comprobó esa coartada, nunca fueron a preguntarle a la abuela de Melissa si eso era verdad. Simplemente se creyeron a Christopher. Después de la autopsia de Bridget, los investigadores declararon lo siguiente: no se halló ninguna evidencia de juego sucio. Sin embargo, las lesiones no pueden explicarse por un solo mecanismo. Causa de muerte indeterminada. La familia insistía a las autoridades con que sospechaban de Melissa y Christopher, pero los investigadores le respondieron: bueno, las sospechas de la familia no son suficientes, tenéis que presentarnos pruebas. Elizabeth Gallant, hermana de Bill y tía de Caleb, dijo: no tiene sentido para nosotros tener que proporcionar pruebas a la policía, porque ese es su propósito de la investigación. Es decir, la familia no tenía que buscar pruebas, era la policía la que tenía que buscar pruebas. El 2 de septiembre, uno de los oficiales encargados del caso redactó lo siguiente: tras una exhaustiva investigación sobre este asunto, no se ha encontrado ninguna prueba que sugiera que Bridget Harrison fue víctima de un delito grave ni de ningún otro acto delictivo. El forense ha concluido que la causa de la muerte en este caso es asfixia y se desconoce el mecanismo de la muerte. Y el caso fue cerrado. Es aterrador ver y escuchar esto. Este caso tuvo muchas críticas años después. Un fiscal años después dijo: sugerir que hubo una investigación exhaustiva en este caso es inapropiado. Debería haber quedado claro para la policía que las lesiones en el cuello de Bridget eran evidencias de un crimen. No se solicitaron órdenes de registro, no hubo vigilancias, no hubo escuchas telefónicas, no hubo órdenes de presentación de registros telefónicos, no se intentó recolectar material de descarte de ADN. Básicamente, no hicieron nada. Ni siquiera descartaron un crimen porque no hicieron nada para descartarlo. 3 años después, el 23 de agosto de 2013, Elizabeth Gallant, hermana de Bill y tía de Caleb, llegó a la casa de su sobrino para encontrárselo sin vida. La casa estaba envuelta en cinta policial, igual que el día que llegó a la casa por la muerte de su hermano y un año más tarde por la muerte de su cuñada. Y ahora volvía a estar con cinta policial por la muerte de su sobrino. Elizabeth llamó al agente Robert Boyer, quien fue el último en llevar los casos, y le dijo: Caleb ha muerto. Al correrse la voz, familiares y amigos acudieron a la casa y uno le gritó a un policía: ¿cómo pudisteis permitir que esto pasara? Caleb yacía sin vida en el dormitorio principal, había sido estrangulado. Entonces los investigadores cambiaron su perspectiva en cuanto a las muertes de sus padres, porque la suya era evidente que era un crimen. El sargento detective Randy Cowan, quien no había participado en las investigaciones anteriores, declaró a la prensa que la policía estaba investigando las 3 muertes para descubrir si estaban relacionadas. Los familiares y amigos de Caleb describieron: a pesar de sus errores del pasado, Caleb era un padre dedicado, estaba completamente entregado, completamente concentrado en los niños. Había tenido la custodia exclusiva desde que Melissa se declaró culpable del secuestro infantil y tras la muerte de Bridget. Melissa solo había podido ver a los niños cada 2 fines de semana. Al acercarse el verano de 2013, Caleb había aceptado que cada 2 semanas los niños pasaran una con su madre, pero Melissa no estaba contenta con eso y el 10 de julio presentó una solicitud de custodia compartida. Dijo: me he comunicado con Caleb en numerosas ocasiones durante los últimos 12 a 18 meses, intentando llegar a un acuerdo con él para que los niños pasen más tiempo conmigo. Caleb se ha negado a aceptar un aumento de tiempo, contrario al interés superior de los niños, a menos que yo acceda a sus exigencias de manutención. 2 semanas después del asesinato de Caleb, Melissa presentó una solicitud para obtener la custodia exclusiva de los niños, explicando que su exmarido había fallecido
marido, así que no quedaba de otra. En la solicitud escribió: «La noticia es trágica y muy impactante». En cuestión de unas semanas, ella y Chris se dirigieron hacia la costa este con sus 6 hijos, sin saber que la policía esta vez estaba vigilando cada uno de sus movimientos. En enero de 2014, la policía fue a la casa en Italy Cross, donde Melissa y Christopher habían estado viviendo, para detenerlos y acusarlos de asesinato en primer grado por la muerte de Caleb y Bridget. Esa noche, tras un interrogatorio de 12 horas, Christopher confesó. Contó que en abril de 2010 fue a la casa de los Harrison fingiendo que era para entregar una nota para los niños. Cuando Bridget abrió, entró por la fuerza y la golpeó un par de veces. Luego le apretó al cuello hasta que dejó de respirar y la tiró al suelo. Dijo que creía que matar a Bridget equilibraría las cosas entre Melissa y Caleb y le daría a Melissa una mejor oportunidad de obtener la custodia. Aseguró que Melissa no tuvo nada que ver con la muerte de Bridget. Contó que 3 años después volvió a conducir hacia la casa de los Harrison con guantes negros, una sudadera con capucha y un bate de béisbol metido en la manga. Entró con una llave que le había robado al hijo de Caleb, fue hasta el dormitorio donde este estaba durmiendo y lo golpeó en el pecho. Caleb se levantó de un sobresalto y Chris lo arrojó contra una estantería y lo estranguló. De nuevo dijo que Melissa no sabía nada. Días después de esta confesión, la policía puso a Melissa y a Christopher en una sala, solos, en un aeropuerto, y ellos dos pensaban que nadie los estaba escuchando, así que empezaron a hablar durante 3 horas. La policía los estaba escuchando. Trozos de esta conversación se reprodujeron en el juicio, junto con meses de comunicaciones desde su casa en Italy Cross, donde la policía había instalado escuchas telefónicas. En la conversación, Christopher le dijo a Melissa: «Me hago responsable». Melissa le dijo a él que sus padres me han llamado Karla Homolka, que es una asesina en serie estadounidense. Entonces, ¿por qué fueron arrestados Christopher y Melissa? ¿Con qué pruebas? Pues con su prisa para irse de Mississauga tras el asesinato de Caleb, Melissa y Christopher dejaron muchas de sus pertenencias en una caravana destartalada. Dentro, la policía encontró el ordenador que compartían, donde el historial de búsqueda era de espanto. 2 meses antes del asesinato de Bridget habían buscado lo siguiente: ¿qué pasa si un abuelo tiene la custodia legal y muere? Si un abuelo tiene la custodia legal y fallece, ¿cuál de los padres se queda con los niños? 3 semanas antes de su asesinato buscaron: ¿cuánto tiempo tarda una persona en morir por asfixia? ¿Cuánto tiempo tarda una persona estrangulada en desmayarse? El mes antes de la muerte de Caleb buscaron maneras fáciles de matar y salirse con la suya. Melissa y Christopher compartían este ordenador, así que la policía no podía atribuir las búsquedas a uno de ellos. 4 años después, en 2017, se celebró el juicio primero de Melissa. Argumentaron que ella y Christopher conspiraron para asesinar a su ex y a sus padres, mientras que Christopher fue el único que cometió los actos, lo que los hacía a ambos culpables de asesinato en primer grado. Argumentaron que el principal motivo de los asesinatos era quedarse con la custodia de los niños, pero también porque resulta que Melissa y Christopher, no tengo muy entendido por qué, porque la información no la he encontrado, creían que heredarían millones del patrimonio de los Harrison si estos morían. La policía había reunido abundantes pruebas contra Christopher, su ADN estaban debajo de las uñas de Caleb, había dejado un par de guantes con su ADN y el de Caleb en la basura de la casa, junto con zapatos que había comprado en Walmart horas antes del asesinato. En el estrado, Christopher declaró que su confesión fue falsa, por preocupación por su familia. Dijo que creía que estaba haciendo un trato para que su mujer fuera liberada y pudiera estar con sus hijos. Negó tener nada que ver con la muerte de Bridget y admitió haber matado a Caleb, pero dijo que solo pretendía darle una paliza para ganar unos días más con los niños. Aseguró que no tuvo nada que ver con la muerte de Bill y que de los Harrison era el que más le gustaba. El asesinato de Bill fue un caso más difícil de probar, ya que nada indicaba que Chris estuviera presente en la escena y el cuerpo había sido incinerado. El doctor Michael Polanen declaró que creía que Bill fue agredido antes de morir, recibiendo fuertes golpes en la cabeza y pecho. La fiscalía presentó pruebas de que poco antes de morir Bill se enteró por un amigo de que Melissa y Christopher planeaban irse con los niños, y argumentaron que Bill debió haber muerto en un enfrentamiento contra Christopher sobre dicho plan. El caso contra Melissa fue circunstancial, sin nada que la vinculara directamente con los crímenes. Sus abogados confirmaron que el caso demostraba que en el peor de los casos fue cómplice al menos.
Sin embargo, la fiscalía argumentó que Christopher no habría asesinado a los abuelos y padre de los niños sin el apoyo de Melissa. Reprodujeron más grabaciones de las conversaciones entre ellos dos, donde Melissa le decía: no deberías haberles dicho nada. En una parte, Melissa le preguntó a Chris: ¿al día siguiente ya me contaste lo de Bridget y Bill? Y Christopher dijo: Bridget y Caleb. La fiscalía señaló ese trozo como prueba de que también mataron a Bill. Tras 3 meses de deliberaciones, Christopher fue declarado culpable del asesinato de Caleb y Bridget, pero no del de Bill. Melissa fue culpable del asesinato de Caleb. En una entrevista posterior al juicio, el doctor Timothy Feltis, el patólogo que realizó la autopsia a Bill, declaró que años de experiencia probablemente deberían haberle hecho darse cuenta de que algo andaba mal con la fractura del esternón. Feltis ya no cree que una arritmia cardíaca fuera la causa más probable de la muerte de Bill, aunque sigue siendo una posibilidad, dice. En retrospectiva, sospecho que fue una víctima de un delito, dijo. Podría haber hecho las cosas de otra manera, pero ya no puedo cambiarlas, y por lo que a mí respecta, dada la información que tenía en ese momento, hice lo mejor que pude. Por otro lado, 25 amigos y familiares de los Harrison, tías, tíos, hermanos, primos, amigos, declararon el impacto que sufrieron, hablaron sobre cómo perdieron a su familia y las tradiciones que los unían a ellos, sobre el trauma, la depresión, la ira, pesadillas violentas y recurrentes que tienen sobre los últimos momentos de vida de sus seres queridos, visiones de fotos de autopsias, culpa y arrepentimiento de desear haber exigido más a las autoridades cuando no se tomaron en serio sus declaraciones, y algunos hablaron sobre que temen por su propia seguridad y de que Melissa desde prisión continúe manipulando a sus hijos y los ponga en contra de los Harrison que quedan vivos. Los niños no están con la familia Harrison, a pesar de que era el deseo de Caleb, plasmado en su testamento, de que su primo fuera su tutor legal en caso de que él falleciera, y a pesar de los esfuerzos que ha hecho el primo, no ha podido cumplirlo. En las páginas donde he encontrado la información sobre este caso para proteger la privacidad de los niños, no han revelado la identidad de sus tutores actuales y de después del crimen. Melissa y Christopher recibieron sentencias de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional hasta que transcurran 25 años. Los familiares escribieron cartas dirigidas hacia las autoridades describiendo que si ocurriera otro caso como este, qué medidas tomarían, porque no quieren que se vuelva a repetir una historia como esta en la que la investigación tuvo tantos fallos, en la que si hubieran investigado primero la muerte de Bill y hubieran arrestado a los culpables, Bridget y Caleb nunca hubieran muerto después, o si en la muerte de Bridget hubieran investigado la muerte de Bridget y Bill como homicidio y hubieran atrapado a los culpables, Caleb nunca hubiera muerto. Así que esto fue como una cadena de: el segundo murió porque el primero no lo investigaron bien, y el tercero murió porque el primero y el segundo no los investigaron bien. Así que la investigación estuvo completamente llena de fallos. Esto es todo sobre el caso de hoy. Me parece un caso espantoso, la verdad. Todo por la custodia exclusiva de los hijos, y todo porque se pensaban, Melissa y Christopher, que heredarían los millones de los Harrison. No sé por qué se lo pensaban, como si los Harrison no tuvieran más familia a quien dejarles su dinero. Se pensaban que los heredarían ellos. Supongo que pensaban que sus hijos heredarían el dinero porque los abuelos habrían puesto a los nietos en el testamento, o al hijo, y si el hijo fallecía pasaba a sus hijos, y ella, siendo la madre de los niños, podría sacar este dinero. Es horrible también pensar en estos niños que uno de ellos se encontró a su abuela sin vida, que saben que su madre y su padrastro mataron a su abuelo en teoría, a su abuela y a su padre, que ahora sus abuelos paternos y su padre están muertos y su madre y su padrastro están en prisión. Es completamente horrible. Dejadme en comentarios si conocíais este caso y qué opináis al respecto. Y si os ha gustado este vídeo, me ha parecido interesante e informativo, no olvidéis dejar un me gusta, suscribiros a este canal si queréis ver más casos como estos. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!